La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Buenos días. El presidente del Parlamento venezolano llama basura al panel de expertos de Naciones Unidas que ha cuestionado la validez de las elecciones de hace unos días en ese país. Este panel de expertos ha publicado su informe sobre la credibilidad que tuvo el proceso electoral en Venezuela. Y dicen los expertos que el proceso no alcanzó las medidas básicas de transparencia ni de integridad, medidas que son esenciales para celebrar unas elecciones creíbles. Eso es lo que dice el documento, que en un principio no se iba a publicar, pero que finalmente ha trascendido. Y esa publicación y esas conclusiones han provocado esta oleada de indignación en las filas chavistas que, como les digo, exponía así, de esta manera, Jorge Rodríguez, que es el presidente del Parlamento del país. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo: ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Apenas unas horas antes, en España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se resistía en el Senado a reconocer la victoria de la oposición venezolana. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Álvarez ha explicado que el gobierno está hablando tanto con la oposición como con el ejecutivo de Nicolás Maduro, al que ha vuelto a exigir que enseñe las actas electorales que confirman o confirmarían la victoria por el 51% de los votos que defiende el chavismo. El PP pide a Álvarez que califique de fraude las elecciones y que reconozca la victoria de la oposición. En Cataluña, Salvador Illa va a estrenar hoy su agenda oficial como presidente con una visita que tiene todo el simbolismo a la sede central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell junto a su nueva consellera de Interior. Una visita marcada por el reciente fracaso de la Policía Autonómica catalana que, recordemos, el pasado jueves no logró detener al expresidente catalán Carles Puigdemont en virtud de una orden de detención que había emitido previamente el Tribunal Supremo. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día, pues sí, a las 11 el presidente de la Generalitat visitará el complejo Egara en Sabadell, donde están la cúpula y los mandos del cuerpo. Esta es ahora mismo la patata más caliente que tiene el nuevo ejecutivo sobre la mesa después de que Puigdemont lograra burlar el dispositivo de los Mossos. Precisamente por esto, para escenificar su total apoyo al cuerpo, es la primera visita oficial de Salvador Illa, quien acudirá, como decíais, acompañado de su consellera de Interior, Núria Parlon. Ambos tienen previsto reunirse allí con los sindicatos y posteriormente Illa hará una declaración institucional sin preguntas. Sin preguntas porque, claro, ¿quién iba a hacerlas teniendo en cuenta que no permiten el acceso de periodistas a la visita? Dicen que será una visita privada por motivos de espacio. Motivos de espacio en un macro complejo policial de 1.500 metros cuadrados. Muy llamativo, desde luego, que rehuyan las preguntas. Ayer el Ministerio del Interior envió un informe al juez Llarena donde decía que los Mossos rechazaron la colaboración de la Policía y la Guardia Civil para detener a Puigdemont. El juez Llarena había pedido explicaciones tanto al Ministerio como a los Mossos para averiguar cómo fue posible que Puigdemont escapara. Pues según Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad solo entraron en el operativo cuando les avisaron de que Puigdemont ya había desaparecido. Es la respuesta que da Interior al requerimiento que había hecho el juez del Supremo, el juez Llarena, que es quien dictó la orden de arresto contra Puigdemont. ¿Cuál es la respuesta de los Mossos? Dijo ayer la nueva portavoz del gobierno catalán que todavía no la han enviado. Es miércoles, está empezando el 14 de agosto. En Barcelona, la jueza que paralizó la eutanasia de una mujer de 23 años a petición de su padre asegura en el auto, que hemos conocido en estas últimas horas, que tomó esa decisión al no ver un padecimiento grave y crónico de la paciente. El fallo judicial choca de lleno con la resolución del comité que evaluó a la joven paralítica desde el año 2022 tras un intento de suicidio en un caso sin precedentes. Una magistrada que corrige, pues, el criterio, o al menos mantiene paralizado el criterio de los expertos médicos. Barcelona, Andrea Villoria. Sí, la magistrada que paralizó temporalmente la muerte asistida a esta joven ha corregido a los médicos en su escrito. En ese auto dice que, a la espera de estudiar el caso a fondo, cree ya que no concurren los requisitos para la eutanasia, es decir, cree que la joven no padece un sufrimiento grave, crónico, imposibilitante e incurable, como el que describieron textualmente todos los médicos en todos sus informes. La jueza dice que se trata de un caso complejo, pero igual que el padre de la chica, pone el acento en los problemas mentales de la mujer, que quedó parapléjica tras intentar suicidarse hace 2 años. Ahora, esta solicitante de la eutanasia dice sentirse sola, vacía, incomprendida por su familia e incapaz de desprenderse de un sufrimiento inaguantable.
culpable. La decisión final, sin embargo, no es de esta jueza, sino del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene sobre la mesa un caso sin precedentes y la posibilidad de tumbar por primera vez en España una eutanasia que ha cumplido ya con todos los avales médicos. 7:05, el Ministerio de Igualdad confirma que la muerte violenta de una mujer hallada el lunes en su domicilio en Valladolid con un cuchillo clavado en el pecho es un nuevo asesinato machista. Decenas de personas se concentraron ayer por la tarde para guardar un minuto de silencio y para condenar este nuevo asesinato machista, el 29º en lo que va de año en nuestro país. El presunto asesino, que era su pareja, que huyó a Vigo, ha confesado el crimen a la policía. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Según ha trascendido, él mismo contó por teléfono a un familiar lo que había hecho pocos minutos después de que los bomberos recibieran el aviso para acudir a sofocar el fuego en el piso que compartía con quien fue su pareja durante varias décadas. También se lo dijo a los policías locales que lo detuvieron en Vigo. El presunto autor fue trasladado desde la ciudad gallega hasta Valladolid, a una comisaría en la que espera la decisión del juez, que previsiblemente va a decretar su ingreso en prisión, comunicado y sin fianza. Mónica, la víctima, tenía 49 años y fue despedida ayer en una concentración convocada en una de las plazas del barrio de Pajarillos en el que residía. Esta mañana también se han organizado nuevos actos de rechazo a la violencia machista por parte de las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Valladolid o la Delegación del Gobierno. Esta mañana cuenta en su primera el diario El País que Pedro Sánchez tiene previsto viajar este mes a Mauritania, a Senegal y a Gambia, en una gira que busca reforzar la cooperación con esos países del África Occidental en el control de los flujos migratorios hacia las Islas Canarias. Precisamente ayer, un nuevo cayuco con 97 inmigrantes a bordo llegó al puerto de La Restinga, en la isla del Hierro, donde las autoridades canarias piden más humanidad con los menores migrantes que llegan al archipiélago y una mayor implicación del resto de España y de Europa ante una situación que califican de insostenible. Radio Club Tenerife, Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. Casi un centenar de personas que fueron atendidas en el propio muelle Reño por el servicio de urgencias, 2 de ellos precisaron de traslado hospitalario. Se trata de una de las embarcaciones con más migrantes a bordo durante este verano. De hecho, en ella viajaban hasta 23 mujeres y 8 niños. Desde el Ejecutivo Canario lamentan que el decreto ley que garantiza el reparto de menores no se aborde en un Consejo de Ministros extraordinario y critican, aunque confían que se materialice, que el presidente Sánchez, de vacaciones en Lanzarote, no mantenga una reunión con el presidente canario Fernando Clavijo. Todo esto mientras en la jornada de ayer era desalojado un centro de menores migrantes gestionado por un líder de una asociación agraria acusado de explotación laboral. Los 120 menores que allí se encontraban ya están reubicados en otros centros de la isla de Gran Canaria. Del exterior, Gaza, al menos 16 palestinos han muerto esta madrugada en varios bombardeos de Israel en el centro y en el norte de la franja, donde la cifra oficial de víctimas mortales ya roza las 40.000 personas. The devastating Israeli attack on the Al-Tiban school in Gaza City points once again to the desperate need. La subsecretaria general de Naciones Unidas ha dicho este martes que el devastador ataque de Israel contra una escuela en la ciudad de Gaza el pasado sábado, que dejó, recordemos, cerca de un centenar de fallecidos, subraya una vez más la necesidad desesperada de acordar un alto el fuego, de liberar a los rehenes y de aumentar la ayuda humanitaria para la población gazatí. Lo ha dicho en una sesión urgente del Consejo de Seguridad, convocada para abordar la escalada de violencia en Oriente Medio, con especial atención a la situación allí, a la franja de Gaza. Nueva York, Pablo Anzola. Una vez más, Israel ha puesto en duda las cifras de víctimas publicadas por las autoridades gazatíes. I simply cannot comprehend that the United Nations Security Council would hold an emergency session. Incluso su representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha asegurado que no entiende por qué se ha convocado una sesión de emergencia basada en la propaganda. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, el ataque a esa escuela habría dejado hasta un centenar de muertos civiles, muchos de ellos niños. I urge you to Urge que actuéis, ha dicho el representante de Palestina al Consejo de Seguridad, para poner freno al conflicto y firmar un alto al fuego. But let me be clear. Our deployment of additional military assets are not a prediction. Mientras Estados Unidos, que ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de $20.000 millones, ha asegurado que eso no es ninguna predicción de lo que está por venir en Oriente Próximo. De Argentina, el expresidente Alberto Fernández admite que las discusiones con su expareja fueron frecuentes y que pudo haber episodios de violencia verbal, pero niega que hubiera violencia física, que es lo que ella denuncia. La ex primera dama, Fabiola Yáñez, ratificó ayer ante la justicia argentina por videoconferencia desde Madrid las acusaciones de malos tratos y confesó que empezó a consumir alcohol después de que Fernández la obligó a abortar en el año 2016. Un maltrato que, según Yáñez, conocía el entorno del expresidente, que guardó silencio durante años. Estos últimos días se han publicado imágenes de esos malos tratos
actos que denuncia Yáñez. Desde Buenos Aires, Berta Raventos, buenos días. Buenos días. Fabiola Yáñez asegura que sus problemas con el alcohol, que Alberto Fernández le achacó cuando fue acusado, empezaron después de las agresiones y cuenta que el expresidente también consumía. Yáñez ha reiterado el maltrato, el hostigamiento, el desprecio y los golpes, además del aborto al que Fernández le habría forzado en 2016. La ex primera dama ha vuelto a apuntar al médico presidencial y a la entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad, supuestamente conocedores de la violencia que sufría. En una entrevista al diario El País, Alberto Fernández niega haber pegado nunca a una mujer e insiste en que la violencia verbal era de ambos lados. El expresidente, en el ojo del huracán estos días en Argentina y encerrado en su apartamento en Buenos Aires desde hace una semana, dice que solo declarará ante la justicia. En Grecia, miles de vecinos de los suburbios de Atenas, que habían sido evacuadas por los incendios forestales, han podido ya regresar a sus casas en estas últimas horas. Aunque muchos lo han hecho para comprobar cómo han ardido sus viviendas y sus negocios. Pasto del peor incendio del año en Grecia. En 3 días las llamas han consumido más de 100 kilómetros cuadrados de terreno y han dejado al menos una víctima mortal. El gobierno griego anunció ayer ayudas de entre 5.000 y 10.000 euros para quienes han perdido su vivienda, mientras llueven las críticas de la oposición por las deficiencias en la prevención, en la gestión de unos incendios que cada verano son más frecuentes y más voraces en ese país. Desde Atenas, Yanis Mantas. El incendio en Ática, que ha devastado la región durante 2 días y ha llegado hasta el área metropolitana de Atenas, ha sido finalmente extinguido. El balance de daños aún no está completo, pero hasta ahora es desolador. Una mujer de 65 años ha perdido la vida al no poder escapar de un edificio en llamas y más de 100 kilómetros cuadrados de terreno se han quemado, incluyendo bosques, cultivos, viviendas y empresas. Según el informe oficial, aproximadamente 700 bomberos y 200 vehículos participaron en las operaciones de extinción, contando también con el apoyo internacional de países de la Unión Europea y otros. A pesar de que la región de Ática ha sido afectada en numerosas ocasiones por grandes incendios en los últimos años, con incluso decenas de víctimas, los últimos 2 días han puesto nuevamente de manifiesto las serias deficiencias en la prevención, coordinación y gestión de semejantes crisis por parte de las autoridades. El cambio climático y sus consecuencias están presentes, pero las responsabilidades políticas tampoco deben ser pasadas por alto. Son y 12, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por supuestamente tratar de trasladar a Italia de contrabando un cuadro falso de Leonardo da Vinci. Una imitación tan buena del original que hasta contaba con un permiso de exportación, un permiso que estaba caducado y en el que constaba que su valor era de 1.300.000 euros. Javier Bañuelos. Se trata del retrato Giacomo Tribultio, un pequeño cuadro de Leonardo da Vinci cuyo valor podría alcanzar el 1.300.000 euros. Ese sería su precio de ser real, pero no lo era. Era una copia, una imitación realizada en el siglo XX según el análisis técnico que han realizado los expertos del Museo del Prado. La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional lo puso en sus manos tras interceptarlo en la frontera de Francia cuando un hombre trataba de llevarlo hasta Milán para venderlo. En su poder tenía un permiso de exportación auténtico pero caducado desde hace varios meses. Por eso saltaron todas las alarmas. El detenido está acusado de contrabando. Momento de saludar ahora en Galicia. En Santiago está Lara Salgado. Lara, buen día. ¿Qué tal, buen día? Y en Valencia, Manuel Gil. Manuel, buen día. Buen día. Dices, Manuel, que las medallas que se llevó España en los Juegos Olímpicos de París podrían haber sido más si se hubiera incluido una disciplina que es la de plantar sombrillas en la playa. Sí, sastre, porque de ser así aquí tenemos a uno que se hubiera llevado la medalla de oro y con récord del mundo incluido. En algunos municipios turísticos de la comunidad, como Benidorm, está prohibido acceder a las playas antes de las 8 de la mañana bajo multas de hasta 3.000 euros. Pero hace unos días, en la playa del Cura de Torrevieja, una persona colocó su sombrilla y las sillas en primera línea a las 5:36 de la madrugada. La imagen fue captada por una webcam, faltaban todavía casi 2 horas para el amanecer, pero es que esta misma persona también fue grabada el día anterior, aunque parece que se le pegaron las sábanas porque llegó 10 minutos más tarde. Siendo la playa del Cura, algunos dirán que este individuo es de los que a quien madruga Dios le ayuda, pero yo estoy convencido de que lo que le gusta es tenerlo todo preparado para escuchar el Hoy por Hoy desde el principio. Sí, seguro. A las 5:36 dices. 5:36. Bueno, qué barbaridad. Lara, más delfines varados en 2024 que la media de las últimas 3 décadas. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, pues es la denuncia de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos que ha comprobado que se han registrado en aguas gallegas pues un elevado índice de varamientos de estos cetáceos. Concretamente no son delfines, son arroaces, son un delfín típico de Galicia, es mucho más
grande que el común, por cierto. De hecho, puede llegar a medir más de 3 metros y se computaron durante todo este año 2024 hasta 26 delfines muertos, cuando la media de los últimos 30 años apenas llegaba a 18. Pues bien, los expertos de momento están absolutamente despistados. No tienen claras cuáles pueden ser las causas, pero apuntan a que puede deberse a un incremento en la captura accidental de estos arroaces, de estos delfines. Y la Guardia Civil ha detenido a 5 personas por cultivar 3.000 plantas de marihuana que vigilaban, Manuel, de una manera muy particular. Sí, no sé si has visto alguna vez ese programa de televisión que se dedica a construir casas en los árboles. Pues parece que esta banda de narcotraficantes sí, porque desde una casita en un árbol, no muy currada por cierto, pero disponía hasta de un colchón para hacer más cómoda las horas de espera, vigilaban su plantación de marihuana en un barranco de la localidad castellonense de Alcalá de Chiver. Son 3.000 plantas de hasta 2 metros de altura en avanzado estado de floración que los agentes de la Guardia Civil ya han intervenido. Tenían también una casita de aperos disimulada con ramas y arbustos con la intención de mimetizarla en el entorno. Manuel, Lara, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La recomendación cultural de esta mañana tiene que ver con las pantallas, en concreto con las series, porque hoy se estrena aquí en España la tercera temporada de The Bear, una de las series con más nominaciones para los premios Emmy. Pero José Manuel Romero, nuestro compañero de la sección de cultura, quiere recomendarnos otra serie. Se titula Hacks. Es una comedia y está centrada en la dinámica entre una diva veterana de la comedia de ese género y una joven guionista que debe renovar su repertorio de chistes. Si buscan una serie para un buen maratón este verano, esa es Hacks, la comedia más en forma de la televisión americana. Tu edad te hace diferente, ¿eh? Claro. Rompamos la cadena de cristal. Capítulos de media hora y 3 temporadas disponibles en Max, antes HBO, con esta historia sobre una veterana humorista de Las Vegas, la legendaria Deborah Vance, que renace como icono de la comedia, y una joven guionista con la que mantiene una relación laboral un tanto tóxica y dependiente. Que lo último que quería en la vida era este trabajo. Ya te estás yendo. Tía clasista de mierda. Hacks es una serie que habla del trabajo, de lo que hay detrás del mundo del espectáculo, del éxito y las miserias, pero sobre todo se centra en el tira y afloja de estas dos mujeres, a las que interpretan Jean Smart y Hannah Einbender, que casi siempre acaban encontrando un punto de encuentro entrañable por su sentido del humor. Cerdo picha floja, que dice que tiene que atraer a gente más joven. Tienes que hacer algo, Jimmy. Dos mujeres ingeniosas, divertidísimas, que entablan un diálogo intergeneracional sobre la propia comedia y el machismo, sobre un espacio durante mucho tiempo reservado a los hombres, a los monologuistas. Llenaba locales, pero ellos creían que era por mi serie o porque era sexy. Los tipos como ellos nunca tomaban en serio. Lucía Nielo es la creadora de esta comedia, ganadora de 6 Emmys y una de las favoritas para la siguiente edición. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.